Sí, adiós, pero claro, no. Mire, por eso no se mortifique. Yo soy la gerente general de este restaurante. Y mire, es algo que usted no se va a arrepentir de usted haber venido. Claro. Ah, no, por eso no se preocupe, yo pago todo. Usted puede venir, mire, con toda confianza, que yo aquí pago todo lo que usted consuma. Pues claro, por eso yo soy la gerente general. No es que yo soy así. Claro, yo soy así, sencilla, honesta. Usted me va a ver como yo estoy vestida, porque a mí no me gusta estar presumiendo. Usted ve, yo soy una persona con demasiada humildad. Pues claro, no, eso no hay ningún problema. Mire, usted puede elegir el mejor vino, el mejor champán, el mejor whisky, la mejor bebida y elegir el mejor plato. Correcto. Sí, no, por eso no tenga ningún temor. Claro, usted se va a dar cuenta de verdad de quién soy yo. Usted verá qué tipo, yo ni parezco que soy gerente de este negocio. Sí, pues está bien, pues lo espero, ¿eh? Lo espero, no, tranquilo, con calma, como usted guste a la hora que usted quiera. Aquí lo esperamos. Ok, nos vemos. Ay, ¿qué? Habladora. Oye, Rafael, ¿dónde tú estabas? Escuchando todas las habladurías que usted está hablando. Oye, ¿y quién más estaba oyendo No, por ahí? solamente yo. Rafael, pero que tú no sabes con quién es que yo estoy hablando. Ese es un hombre, mira, de negocio, un hombre con demasiado cosas. Yo voy a salir de pobre, Rafael. Es la pobreza que me está arropando. Y mira, hasta tú vas a gozar de eso. Doña. Cuando ese hombre venga, mira, te voy a dar $200 a ti. Cuando ese hombre venga y empiece a pedir toda la vaina cara, como usted le dijo, usted tiene cuarto a pagar. Y yo lo voy a dejar que pida todo eso. Usted le dijo que viniera. No, pero es que tú no me conoces, muchacho. Seguidito él venga, yo le meto cuento y yo no lo vea. Quizá un refresquito de eso, de lo más barato. No, pero estate tranquilo, Rafael, que ese es el hombre que nos va a sacar porque te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Ese hombre, mira, anda así enfruzado. Yo lo he visto, hasta en revistas sale él. Entonces, ¿cuánto te va a dar? De 150 a $200. Lo que sí tú puedes, óyeme, ten mucho cuidadito con hacerme pasar vergüenza. No. Ten mucho cuidado. Tranquila. Ah. Si usted me da mi dinero, todo bien. Ese hombre se le ve, mira, hasta en el respirar Pero, que oiga, tiene dinero. Si no me da nada, su teatro se cae porque le voy a decir la verdad de todo. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidadito, ¿oíste? Y mire, arregle ese cabello que usted No, yo ahorita yo voy a meter al baño y me voy a peinar. Yo le dije que yo era sencilla. Acá. No, Espérese. después me veo más vieja, Espérese. Rafael, que me veo más vieja. Tú no sabes que los lentes envejecen a la persona. Déjame así. Además, yo le dije que cuando él me viera vestida de la forma que yo estoy, él se iba a dar cuenta lo sencilla que yo soy. Yo solamente que yo era gerente general. Bueno, tú escuchaste todo. Yo escuché todo. Por eso fue que le dije mentirosa. Ese hombre anda tan elegante vestido. Yo lo he visto en fotos, yo lo he visto en todas las redes que sale. Ese hombre tiene mucho negocio. ¿Oíste? ¿No tiene una servilleta ahí? ¿Para qué? Para secar la baba. Para eso, Ay, no, yo no tengo porque usted habla y babea. Rafael, óyeme lo que te voy a decir. Tú sígueme todos los pasos. Mucho cuidadito con hablar algo. Está bien. Y sígueme los pasos. Yo lo voy a hacer. Pero desde que se vaya mi dinero lo quiero. Claro, de una vez. Ese hombre tiene cuarto, te lo estoy diciendo. Y yo la astucia para sacárselo. Está bien, yo espero. Hablamos ahorita. Voy a tener todo mi tío que está escuchando ahí para yo tener que compartir lo que le voy a quitar al viejo ese. Ahorita yo me engalano bien, me quedo así mismo para que él vea. Como le dije que yo soy sencilla y honesta y humilde. Ese hombre ahorita me suelta todo ahí. Un refresquito, un juguito le brindo yo para que no se queje, pero él va a venir a pedir toda esa comida cara que hay aquí. ¿Y de dónde la voy yo a pagar? Ay, pero hay mucho cliente hoy. ¡Ey!
Pero tú me puedes explicar cómo es que el restaurante está allí y tú vienes de para acá. Sí. Otra vez la estás cogiendo de vago. No, pero... ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? Pero algo soy yo la gerente. Vengo a ver en qué está la obra. Sí, pero que eso todavía no es ahora. Usted tuvo que aquí esta hora. Tú. Usted, perdón. ¿Qué yo busco aquí? Rafael, mira cómo están llegando los clientes. Sí, ¿Qué, pero- ¿Qué tú buscas allá abajo a esta hora? Estaba revisando algo, Revisando que si allá no hay cocina, no, tu área la cocina está allá. pero mire, váyase, que aquí se resuelve. ¿Cómo que se resuelve, Rafael? Yo estoy en el restaurante lleno de clientes. Pero no se preocupe por eso, porque para eso es que están los demás empleados aquí. No se preocupe, váyase. No. A mí me pagan por esto. Y yo vengo aquí a cumplir mi función. Ahora me voy yo a quitar esta ropa y comienzo a atender mesas, así es que no dan el espacio a ustedes. Y tú, vete para tu cocina a Pero atender usted tu puede cuarto. venir a matarle, no tiene que ser ahora. ¿Cómo que no tiene que ser ahora? Dios mío, mi cuarto. No tiene que ser ahora, usted se puede ir. Espera. Rafael, barájamela más despacio. ¿Está pasando algo que yo no sepa aquí? No. ¿Tú Jamás. quieres perder tu trabajo? No, No. Pero Ahora ¿por mismo qué? te voy y No, pero- te cancelo. ¿pero por qué? Porque yo soy la gerente general de aquí. Y porque a mí, aparte de aquí, yo estoy mirando otro negocio y yo te tengo confianza. Pero entonces, yo te tengo confianza a ti. Y yo entiendo que tú me estás fallando. Yo ahora mismo me voy a poner una vaina, me voy a atender mesa, pero está cancelado. Pero no, váyase para otro negocio, que yo le ayudo aquí. Mira, acaba de llegar otra guagua. Me dices en lo que canta un gallo o te vas ahora mismo con una mano atrás y la otra adelante. Dios mío, te voy a perder mi cuarto. Vas a perder tu trabajo, no tu cuarto. ¿De qué cuarto tú me estás hablando? Y te voy a mandar, mi amor, y voy a poner, porque bien vago que tú eres, yo tengo prueba con todas las cámaras, para que no te den ni siquiera la liquidación. No. Es más, sí, mire, le voy a decir. Ujú. Lo que pasa es que doña Dania, La doña, otra vez, que se pegó con otro cliente. ¿no? Ella agarró su teléfono, habló con un señor, no sé quién era, y yo le escuché, le estaba diciendo, yo soy la gerente, y qué sé yo qué, y que ella lo invitó a él a que él viniera a beber los vinos más caros, la comida más cara, que ella se hace cargo de todo, y le dijo, usted me va a ver que yo he visto como sencilla, pero... ¿Y tú? Participa en eso. No. Ven, vamos, No. vamos, pues ya ven. Espérate. Vamos. Yo no veo a doña Dani, pero te voy a decir algo. Ahora tú y yo vamos a hacer. No me tire para adelante, porque es que usted sabe que... No te voy a tirar para adelante. Tú le vas a seguir el coro a doña Dani. Yo voy a ser mesera y ella va a ser la gerente general. Es que tú no vas a terminar bien. Esto sí va a terminar bien o va a terminar sin tú trabajar. Ok. Ah. Saludos. Oh. Cuidado, que hay cliente, demasiado. Vamos a buscar la cosa para yo ponerme mi traje, porque hay que atender mesero. Vamos. ¿Está visto? Ay, no me da. Buenas tardes, Zuli. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. Y esos nervios. No. Estoy sacando la cuenta porque tú también tienes muy dividida aquí en el otro negocio. Y trabé, puse lo del otro negocio para acá y yo, no me da. Claro que no me va a dar. Zuli, Cielo del otro lado. te noto nervioso. ¿Está pasando algo? No, don Miguel, no está pasando nada. Hubo un pequeño inconvenientico de un trabajador hablador, pero ya lo solucioné esta mañana cuando vine. ¿Y el otro negocio cómo va? Va excelente. Por eso es que estaba diciendo que no me da y yo ven acá, pero que aquí va bien. Pero tú sabes que el de allá arriba, eso es el boom. Entonces, hace más cantidad y yo me lo puse aquí, yo creo que no me da, no me cuadra. Ay, excelentemente. Y mire hoy cómo estamos. Aquí estamos Sí, llenos estamos de bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay buenas relaciones. ¿Y el otro negocio está igual también? Más, don Miguel, más. ¿Más? Sí. Yo pasé y lo vi como igual. Al menos que no haya llegado a más personas. Me voy a sentar a aquel lado un rato. Se lo voy a deber. Si usted quiere, se me sienta aquí, don Miguel. Y no es que no quiera. Lo que pasa es que, mire, ahora se está yendo una guagua, pero está llegando otra allá arriba. Y usted siempre me ha dicho que el cliente va primero. Entonces usted se me sienta aquí a lo que yo puedo atenderlo. Desde que se me desocupe, lo paso para allá. ¿Está bien? Me quedaré en la zona dando vueltas. Pues déjeme, desde que se me desocupe, don Miguel. Zuli, confío en ti. Sí, desde que se desocupe yo vengo. Ok. Ay, mi pollito. Wow, Dios Hay mío, que que va a limpiar llover eso ahí. mucho. Míralo ahí, llegó mi presa. Llegó mi monedero, mi cajero bancario. Ahora es que yo le voy a dar ahí. Ay, pero yo no sabía que él iba a venir tan rápido.
Está totalmente descuidado eso. Hola, Pimpollo. Hola, hola. ¿Cómo está? Pero yo no sabía que tú ibas a venir tan rápido, tan temprano. Ah, pero este es el restaurante que tú me decías. Claro, este es mi restaurante. Aquí es que yo soy la gerente, no, gerente general no. Yo soy socia, porque esto Socia. es, sí, Carla, esto es de mi hermano. Entonces, entre los dos tenemos el negocio, pero él es socio mayoritario. Por eso fue que yo te invité. No sabía Te que tú eras- hice, entonces yo, aparte de todo, soy la gerente general. Ok, no sabía que tú eras de sociedad. Claro, y yo te dije a ti, tú me vas a ver humilde, vestido humilde, porque es que a mí no me gusta estar presumiendo de las cosas, tú ves, porque al enemigo se le tiene así, durmiendo. Si yo me pongo a presumir y eso, tú sabes, me pueden hacer algo por ahí. Pero, Pero está muy dime, bonito, mira el paisaje. y encontraste rápido la ubicación y eso. Yo no te la envié la ubicación. Verdaderamente yo vine porque este restaurante Finelis, Ay, es muy famoso. muy famoso, bueno. sí. El nombre está puesto en una niña que él tiene. Usted ve que mi hermano tiene, que es una niña con problemas, sí, más o menos, pero él le puso ese nombre de Finelli porque también viene de fino, de glamour, ¿entiende? Ok. Entonces, desea sentarse o quiere ver el área, conocer todo. No, Mire, bueno. aquí tenemos gallina de crianza, tenemos de todo, árboles, toda la cosa. Y de aquel lado está el resto, porque lo tenemos así, para dividirlo de la decoración. Aquí están los frutos, allá está el mar. Pero verdaderamente me voy a quedar por aquí porque me gusta más la naturaleza. Ah, le gusta más la naturaleza. Eh, Donde quieras sentarte, te pido un favor. lo que quieras tomar, lo que quieras comer. No, tranquila, te pido un favor. Sí, ¿cómo no? Por favor, un poquito así. Dame mi espacio para yo mirar más y seguimos dialogando. Ok, voy a estar por allí parada, Ok. encantada. Seguimos dialogando. Ok. Me siga contando de tus inversiones. Sí, de tu una hermano. vez, exacto. De una vez que termine de mirar y de ver todo, me puede buscar. Una preguntita. ¿Tiene mucho trabajando aquí? ¿Cómo te O digo? sea, de inversionista. Claro, sí, tenemos más o menos unos cuantos meses, pero todavía no hemos terminado. Esto se va a poner más precioso todavía. Porque a la vez tú eres inversionista y a la vez eres empleada. Claro, porque no, yo soy la también eres gerente general. Sí, Sí, ok. soy inversionista. Ok. Porque Ok. te dije que esto es de mi hermano. Sí, me dijiste, sí. Bueno, pues gracias. Ok. Placer Da verte. tu vueltica por ahí para que vea toda la vegetación Ok. y los animalitos y eso. Ok, te me cuidas. Ok. Dios mío, pero qué habladora, con una J así grandota, no con H, no, con una J, oye. Inversionista y gerente general. Pero ¿será que Zuli no sabe eso? O si Zuli lo sabe, me están jugando cucaramácara. Pero hay que seguirle la corriente. Mire, ay, me mandaron a pedir una cerveza para esta mesa, don Miguel. Zuli, ¿y tú de mesera? Ay, don Miguel, había muchos clientes, pero usted no se ha fijado, mire, cómo estaba eso para allá. Tengo clientes esperando, ahora se vaciaron la mesa. Pero, Explícame. ay, don Miguel, yo le meto a toa. Esto es trabajo. No, eso me gusta, porque hay muchas personas que porque son camareros, no pueden coger un suape. Mire, yo sé que usted no. Pero ¿y por qué usted mandó a pedir una cerveza cuando normalmente usted toma mojito? Quise pedirla Ah, y alguien dijo que pida lo que yo quiera que me la va a pagar. que alguien le dijo que pida lo que usted quiera. Sí, aquí. Pero aquí la única que sabe que usted es el dueño soy yo. Y a Rafael que le enseñé una vez la foto. Pero Rafael vive en el limbo. O sea, ¿y usted ve a Rafael ya? No, yo no he ido a Rafael, pero la persona que me dijo no sabe que yo soy el dueño. La persona que me dijo no sabe que yo ¿Y soy el cómo dueño. pide lo que usted? Yo no estoy entendiendo nada, don Miguel. Usted me tiene a mí como media rara. Y mire, que tengo que apurarme, que en la cocina está medio arrollado. Voy para allá a cocinar una cosa, un bistec y una vaina. Zuli, tú me estás tomando el pelo a mí. Tú no sabes absolutamente nada de lo que está pasando. O que está pasando algo y tú no me quieres dejar dicho. Pero no estoy entendiendo nada, don Miguel, que yo solo estoy a tarea con el trabajo y mire, que estoy sirviendo de mesera, estoy en la cocina, que estoy aquí. Porque lo mío es trabajar. Zuli, me gusta tu actitud. Tú tienes una actitud mental positiva para el negocio. Me Entonces lo encanta estoy lo haciendo tuyo. mal. No lo está haciendo bien. Pero por favor, cede tu rol.
Tú eres gerente, quédate en la gerencia. Si hay que tener más empleados, contratar más empleados, pues contrátalo, Zuli. Ay, ya me Por la favor. llevé. ¿Usted conoció a doña Dania? Oh, ya te la llevaste. Eso fue lo que yo le dije, el altercadito que ocurrió. Mire, don Miguel, no es nada del otro mundo, mire. No vaya a creer que es algo malo. Y disculpe que me sienta aquí al lado de usted. No es nada del otro mundo. Es que ella tiene un enamorado y qué sé yo, como que le vendió sueño a ese enamorado o no sé qué cosa. La idea es que ella le hizo creer que es gerente general, pero ya eso yo lo resolví. ¿Quién le va a creer? Y tú no sabes que el enamorado de ella soy yo. Eso. Y ella me dijo a mí que ella era gerente. ¿Qué? Dime, Zuli, ¿no me conoce? Ella me dijo a mí que ella era gerente general. Y no gerente general, sino socia de este negocio. Que este negocio es de su hermano. Pero esto no es en sociedad. Yo no sabía tampoco. Ay, Ahora no me le haga entero. caso. Y entonces Me ella... sentí mal en un momento porque pensé que tú estabas involucrada en esto. Y dije, no, pero Zuli no puede ser porque Zuli sabe que yo soy el dueño y no se va a caer en una bajeza así de esa forma. Pero cuando te veo de camarera, digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Y es que tú le estás siguiendo la corriente a ella como se la estoy siguiendo yo también. No es que yo lo esté siguiendo la corriente. Don Miguel, usted lo ha visto como que negocio, gracias a Dios. Ha estado bien. Mire, ahora es que está más flojo. Y usted vio que no le pude dar ni siquiera una mesa. Es que estábamos arrollados, mire, y nos están pidiendo, como usted puso esa cosa por internet, nos están pidiendo desde fuera. O sea, que lo piden antes para que cuando yo tenga aquí ya te enredo. Sí, se vende un kit completo desde fuera. Entonces eso es, pero si usted quiere yo la llamo y aclaramos todo eso de una vez. Haz lo que te plazca a ti. Seguir en la corriente y dejar a quedar en ridículo. Ella no le dijo a usted que consumiera todo lo que usted quisiera. Sí. Ahora le voy a traer otra cosa, pero vamos a ver, llámelo. Bien, guau. Sí. Ay, Dios mío. Pero mire, hasta pide una cerveza. Ay, Dios mío. Hola, mi amor. Hola. Te veo que pediste tu cervecita. Sí, pedí una cerveza para refrescarme. ¿Y cómo te está yendo? Súper bien, de maravilla. ¿Y has tomado algo más? ¿Comiste algo? Claro, pedí una piña colada, un monjito, un vino. Pero tengo hambre y pedí el plato más caro. Tú sabes que yo soy un tipo de ¿De verdad? Sí, yo soy un hombre de prestigio. No te preocupes, mi amor. Mira, aquí tú puedes pedir lo que tú quieras. Recuerda que esto es mío y lo mío es tuyo. Gracias. Por supuesto, le voy a decir que me preparen unas pechugas al ajillo para llevármelas. Sí, como tú gustes. Déjame, mira, un momentico, déjame dar una orden allí, ¿oíste? Ok. La cervecita está bien fría, ¿verdad? El freezer hay que revisarlo porque la siento como media caliente. ¿De verdad? Sí. Ay, discúlpame, mira, pero ahora voy a ir a dar esa orden para ver si esa fue que la acabaron de entregar. Cuando tú vayas, tráeme otra, pero que esté bien fría, por favor. Sí, está bien. Me trae dos para que nos la hagamos juntos. Es que yo no bebo, pero yo te traigo la tuya. Cuenta con eso. Ok. Y me deja otra paga aparte. Sí. Ven, por aquí. Don Miguel, mire, aquí le traje a Rafael. Ok. Don Miguel, ven, siéntate aquí. Rafael. Siéntate ahí. Pero, ¿quién es ellos? Hola. Mire, ¿Qué tal? él va a ser ahora, Don Miguel, el dueño de esto y de... Tranquilo, muchacho, ¿cuál es tu nervio? Yo te dije a ti que esto no iba a terminar bien. Esto sí va a terminar bien, quédate ahí tranquilito. Mire, don, aquí me puse mi traje, me queda bien, ¿verdad? El uniforme. Yo soy mesera y tú te vas a sentar ahí, te vas a beber eso calmadito, al pasito, con calma. Vas a llamar a la doña y le va a decir a la doña que entre tú y Don Miguel, que no es Don Miguel, no es el dueño de esto, sino el pretendiente de la doña. Pero, Entonces tú le vas a decir que pidieron champaña, tequila, que aparte de tequila se tiraron el plato grande del restaurante y que pidieron un combo full, o sea, un combo full. Cuidadito si te delata, no te tengas rígido. Don Miguel, ya todo es ready, entonces Está bien. lo dejo ahí, me voy para que sigan en lo suyo. Tranquila. Acuérdate, desde que yo me vaya, llama a la doña. sí. Tú puedes. Entonces usted es dueño aquí. Mire,
Por favor, no me vote, no me vote. Yo no te voy a votar. Si tú haces todo lo que Zully te dijo que haga, yo no te voy a votar. Ahora, si tú haces lo contrario, porque tú estás compaginado con la doña. No. Lo que pasa es que ella me ofreció $150 para que le ayude. Pero yo gano bien aquí. No me vote de verdad. Entonces tú por $150 ibas a vender tu dignidad. Es que realmente yo no estaba vendiendo dignidad. Ella me dijo, ayúdame ya. Yo le iba a ayudar. Ayúdame ya, pero te iba a pagar para que la ayude. O sea, tú me ibas a traicionar tu trabajo para ayudarla a ella. Es que yo solamente tenía que decir, sí, ella es la gerente, ya, más nada. Ok, tranquilo. A lo que Zully te dijo, simplemente. Ya tú sabes, di que pedimos esto, que pedimos lo otro, que pedimos el plato grande. Vela ya. Llámala. Dale seña. Rafael, dime, ¿qué tú haces aquí, Rafael? Gerente, escúcheme, lo que pasa es que el señor aquí me invitó y me dijo que me sentara. ¿Tú lo invitaste a él? Claro que sí. Y que pida lo que quiera, que tú pagabas, que yo era muy amiga de la gerente y socia de este negocio. Y Ya nosotros hemos comido mucho, pedimos un churrasco, un tibó y un flamí. ¿un qué? Un flamí. Hay como 5 sushi. Rafael, ¿tú puedes hacer el favor? Cuando venga... usted mismo, no, Rafael no tiene que pararse de ahí. Cuando te vaya para allá, por favor, dígale que me prepare una salsa al ajillo que me encanta. Que me prepare suficiente para yo llevármela, por favor. Oye, Rafael, la verdad que tú eres malo. Tú no eres amigo de nadie. Tú eres un saco de sal, salado. Oye. Tú eres más salado que el mar. ¿Y cómo tú te atreves, Rafael, a pedir todo eso, sabiendo tú que yo no tengo dinero, que yo no tengo ni en qué caerme muerto? Ok. ¿Y ahora cómo yo voy a pagar todo eso? Tú no eres la gerente y socia de este negocio. ¿Cómo que tú no tienes dinero? Yo no tengo dinero, sí, esto es de mi hermano, pero yo no tengo dinero mío aquí así. Pero tú eres socia, Para, me para yo dijiste. pagar todo eso. Yo no sé cómo él se atrevió a hacer esa cosa, sí. Pero tú me dijiste que eras socia. Sí, yo soy socia. Y entonces, ¿cómo que si eres socia no tienes dinero? Explícame eso. Bueno, pero no es que es para pagar tantas cosas. Yo te dije a ti que tú solo, porque tú eras mi invitado, que comiera, pero no que él viniera a sentarse ahí, a hartarse la barriga y a pedir de todo y todo caro. Entonces, óyeme, te viene y abusa, porque yo estoy más que segura que fuiste tú que te sentaste ahí, que él no te invitó. No, yo lo invité. Me invitaron. Ah, fuiste tú que Yo lo invitaste. invité. Una preguntita. ¿Piensa votarlo? Bueno, como la forma que él vaya en las condiciones que está sentado ahí, yo creo que él va a ser despedido hoy mismo. ¿No va a respetar mi decisión? ¿Y cuál decisión? Si solamente... Fui yo que lo senté ahí. Pero no importa No. que tú lo hayas sentado. Él debió de haber medido consecuencias, Ok. de haber pensado lo que venía detrás Ok. de todo eso. Y si tú no vas a respetar esa decisión, que fui yo que lo invité, tu invitado, entonces si yo te digo que... Dile tú quién soy yo. Es que él es dueño de esto. ¿Él es qué? Es dueño. Yo soy el propietario de este negocio y de algo más. Y la gerente de aquí y de mi otro negocio se llama Zully Cambero. Ay, Dios mío. Fue Rafael que te dijo que dijera eso. No, Fue Rafael que te dijo segurito por suerte. Zully, a Zully. No, pero mira, es que lo que pasa es que... detrás de usted. Doña, se siente cómoda, está bien sentada en este subrestaurante con todas las acciones que usted tiene. ¿Qué por ciento de acciones tiene usted? ¿El 50, el 90, el 85? ¿Qué tantas acciones tiene usted? Ay, Dígame. Zully, cállate, no me hagas pasar vergüenza. No, igual hable duro. Que te calles, que no me hagas pasar vergüenza delante de mi invitado. ¿Tú sabes lo que dijo Rafael? Le hizo a decir a él que él era el dueño de esto. Doña, el invitado suyo es el dueño de esto. Ahora quiere que se la trague la tierra, pero qué cara más dura tiene usted, doña, qué cachaza la ¿Es de suya. verdad? Claro, don Miguel es el dueño de esto, del restaurante que es suyo. Esa lengua de usted, doña, pero usted es una señora muy mayor para estar metiéndose en eso. Ella es la hermana de él. Se la boca usted. Pero usted es aquí, él es encargada de limpieza y este de la cocina, que es muy poco para la cocina. No me esté empujando, doña. Mire, don Miguel, No se lleve. yo le pido disculpas a usted. De verdad, mire, yo le di el trabajo porque ella lo necesitaba el trabajo, pero yo no me imaginé que la doña tuviera Ay, tantas aspiraciones. Lo que pasa es, mira, sí,
discúlpame, Zuli, que tú ella es la gerente y usted podrá ser el dueño, pero yo lo vi a usted de otra manera y pensé que podíamos llegar a algo. Ajá, usted lo vio a él de esa manera. No, no diga eso, Zuli, por Dios, no diga eso, yo no soy así. Yo no quería eso, yo lo que quería tener un amigo. Y le ofreció $150 a Rafael para que Rafael se quedara callado. ¿Y usted quería un amigo, era? Mire, don Miguel, haga con ella lo que usted entienda que tiene que hacer. ¿Y qué va a hacer conmigo? Zuli, esta señora Me debe. me inventó una historia del nombre del restaurante sin saber que el nombre del restaurante lleva el nombre de mi hijo. Ay, voy. Mire, don Miguel, sinceramente, yo Doña. le voy a pedir disculpas, vea, no fue mi intención yo hacerlo así, pero mire, discúlpeme, por favor, mire, yo necesito el empleo, mire, porque yo tengo como 4 nietos, por favor, mire, yo sé que lo mantengo de aquí, yo voy a hacer lo que usted me diga, mire, juradito que sí, pero Señora. no vote. No me diga a mí que no la vote, ni me diga a mí que la deje tampoco. Yo soy una persona muy educada. Pero yo no. Restaurant Finelis es un restaurante muy delicado. Que, mira, es así que andamos. Y ella Yo no le paso por encima a mis empleados. O sea, Zuli es que va a hacer lo que va a hacer con usted. Lo que ella decida, eso es, porque Zuli es la gerente de aquí. Ah, Zuli, pero usted le puede decir porque usted es dueño. Zuli, mira, por favor, mira, yo voy a lavar los baños, mira, yo voy a barrer todo ese a paso eso por mismo. allá. Yo no la voy a votar, doña, venga. Es que Espérate. la vamos a ¿Por cambiar de dónde lugar. vamos? Doña, Al otro restaurante que estamos iniciando ahora, usted va a lavar los baños. espérate. Ella tiene que pagar la cuenta primero. No, yo no puedo, Zuli, dígale algo que yo no puedo. No, Zuli, Le va a dar un infarto a don Miguel. escúchame. Sonérale esa cuenta. Que la pague Rafael por cómplice. Sí. Vamos. Págala tú y te quedas trabajando. Pero Págala tú y te quedas trabajando. O la pago yo y te vas del trabajo. está bien, yo la pago. Ok. Gracias por tu cooperación. Te puedes retirar. Sigue en tu labor. Eso fue para que no sea cómplice de lo mal hecho. Sí. Por $2.